Bienvenido al vídeo extra de la entrevista a Pedro Duque. Si no has visto el vídeo principal, te lo dejo por aquí para que vayas a verlo primero. Dicho esto, empecemos. Creo, cuando aterrizó, cuando Schiaparelli creó un cráter en Marte, en la rueda de prensa posterior, que estaba el presidente de la Agencia Espacial Europea, no sé si la viste, imagino que sí. Sí. El tono y la forma en la que se presentaron los materiales creo que fueron muy distantes a lo que esperaba el público. Hubo mucho secretismo y las preguntas que hacían los periodistas no eran respondidas, pero no por una cuestión, porque a posteriori se reveló que estos datos se podían haber perfectamente explicado en esa misma conferencia. Entonces, el tono, algo tan simple como el tono, pero es que lo que realmente llega a la gente, pero sobre todo esa falta de comunicación en los segundos posteriores al aterrizaje, creo que son una forma de denotar la desconexión que hay entre esta Agencia Espacial Europea y la población, que no es tan presente en Estados Unidos. Y creo que es uno de los problemas. Pues yo no puedo constatar eso que dices, ¿Vale? de que los datos existían y se podían comentar. Sí que es cierto que hubo cierta tendencia quizás a minimizar el problema o a darle una orientación que la gente no estaba esperando, ¿no? Pero tampoco puedo constatar eso, a lo mejor no existían. Este tipo de instrumentos de prueba que se hacen con muy poco dinero y que tienen que aterrizar en otro planeta, muchas veces no tiene la telemetría en tiempo real, cosas de ese estilo. Sí, pero sabían que se había estrellado. Lo que motivaba a la población a escuchar esa rueda de prensa era saber si habíamos conseguido aterrizar en un Marte. Y se habló de todo menos de eso en concreto. Y creo que eso generó muchísima frustración. Y creo que se repite, aunque la ESA hace un gran trabajo, vimos con Philae y Rosetta todos los vídeos y libros que hicieron, pues creo que a la hora de relaciones públicas les falla un poco. Desde luego estaba mucho mejor hecho lo de Rosetta, eso ya te digo, seguro. Y luego en la ESA pues ha habido ciertos cambios últimamente que esperemos que vayan a mejor. Yo desde dentro de la ESA he visto varias veces cambios que se pensaba que iban a tener ese efecto, pero nunca hay no le llega tampoco el dinero para hacer las cosas como piensan que deberían hacerse, y entonces pues es algo que pasa con esto. Cuando la inversión no es muy alta, pues en todas partes hay carencias. Bueno, primero tenemos un sonido aquí maravilloso. Nos hemos colocado justo en el centro del planetario, del Moonfit. Sí. Y tenemos un eco maravilloso. Y unas vistas preciosas. Y unas vistas preciosas. ¿Qué son cometas, lunas? Vamos a ¿Verdad? aclarar. ¿Qué son? ¿Son cometas? ¿Son lunas? ¿De qué están hechos los anillos de Saturno? Pues yo no soy de esa especialidad, pero me parece que es sobre todo hielo, ¿no? Es hielo. Sí, hielo y pero esos polvo. fragmentos, ¿cómo los llamas? Porque, bueno, un cometa también es parcialmente hielo sucio. Yo los llamo cachos. Cachos. Pero podrían ser lunas realmente, ¿no? Muchas lunas pequeñitas. Simplemente el límite de Roche, que es cuando se desintegra un cuerpo porque está demasiado cerca del centro de masa, pasa a ser una luna, a ser debris. Sí, Pero es un una anillo. cuestión de tamaño realmente. Exactamente. Yo lo llamaría lunas. Y debris es porquería. Vale, pues ya está. O desechos. Ya que hemos hablado de esto, ahora viene una pregunta un poquillo más... A lo mejor la más difícil de responder, porque todos queremos a la ESA, porque ha conseguido grandes cosas, y en eso estamos de acuerdo, que estamos en el mismo barco. Pero, por ejemplo, ¿sabes lo que ocurrió exactamente con el brazo robótico europeo? Se empezó a construir en 2006 y su demora ha llegado a tal punto que aún no se ha lanzado. Sí. Y se llegó, o sea, está planeado para un año y que se lanzará el año siguiente, 2007. Incluso el adaptador del brazo se lanzó en 2012, creo, y en 2016 había pasado tanto tiempo en el espacio y aún no se había enviado el brazo que tuvieron que, o sea, esa pieza quedó obsoleta. Esto denota, creo en mi opinión, que hay demasiada burocracia, o al menos hay problemas de gestión y hay prioridades que no son las que realmente tendría que hacer la Agencia Espacial. Bueno, yo no puedo decir que esté de acuerdo con el paquete entero de cómo se hicieron las cosas con el brazo robótico, pero lo que ha ocurrido es que este brazo robótico se propuso como aumentación del segmento ruso de la estación espacial. Y todavía estamos esperando a que Rusia lance el módulo donde está ya puesto, desde hace 7 o 8 años está ya nuestro brazo robótico. No hay manera de influir sobre eso. O sea, pero el adaptador ya estaba para probarlo, digamos. Sí, pero alguien lo tiene que lanzar.
y tiene que estar basado en un módulo, y ese módulo todavía no han conseguido llevarlo al espacio. Han tenido un montón de problemas técnicos dentro de Rusia y sus propias prioridades. Es lo que pasa También cuando uno es un socio menor de un programa, y es que tienes que adaptarte a los tiempos del socio mayor. Sí que el brazo realmente se construyó y se deconstruyó. Claro, no sé hasta qué punto esto fue una maniobra más burocrática o realmente una adaptación a los rusos. Yo creo que desde el principio se pensó, solo se pensó enviarlo a la estación espacial una vez que ya estaba todo pensado como aumento del segmento ruso. No hubo un cambio ni nada. Yo no creo que haya nada de burocracia. Nada. En ese sentido, nada. Por ejemplo, el tema de las prácticas externas es una cosa que les preocupa bastante, porque muchos son conscientes de que para ciertos empleos, sobre todo más tirando a letras, porque no hay, por ejemplo, en ciencias y en ingeniería, pues sí hay industria que puedan absorberlos, pero en letras muchas veces el hacer una práctica externa en un sitio te puede garantizar entrar a un trabajo un poco más estable. Entonces, ellos temen que se estén generando estos puestos precarios, especialmente para la gente que tiene que hacer prácticas externas y que son obligatorias. No sé si el Ministerio está considerando hacer algo al respecto. Pues bueno, ahí hay varios factores importantes. Una es, tenemos que evitar que gente con poca ética, digamos, pues sustituya a los trabajadores por gente que está haciendo prácticas. Eso Claro. toda la vida ha ocurrido y toda la vida ha habido que tener un poco de cuidado con esas cosas. Y luego, pues, cuando uno hace prácticas, tampoco puede pedir que la remuneración sea como la que tendría una persona que esté sustentando una familia, es otra cosa. Yo también hice prácticas y bueno, me daban un poco para mis cosillas, ¿no? La verdad es que las dos cosas a la vez es difícil de resolver. Si a una persona que está haciendo prácticas le das una remuneración como un trabajo, entonces no sé si a lo mejor es complicado distinguir eso de un trabajo y por lo tanto tendría que pasar a ser un trabajador, ¿no? Celebramos las medidas que se han tomado recientemente con respecto a los medicamentos homeopáticos en este país. Y con las pseudoterapias, hemos oído la noticia de que la Carlos III va a hacer un informe de todas estas terapias alternativas. Esto es genial. Esto es genial. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ello? Bueno, pues se ha sacado una serie de cambios normativos, simplemente pues aclarando, es decir, ciertas cosas que se demuestre claramente por parte de la ciencia, los metaestudios, etcétera, pues que realmente no tienen efecto positivo sobre la salud, entonces no podrán tener derecho a que eso se considere un centro sanitario. Yo creo que eso es una medida muy, muy lógica. Tampoco podremos, si eso nos concierne a nosotros, también tenemos que no bajar la guardia en el chequeo de la instrucción que se da, la educación que se da en las universidades. No vamos a aceptar nunca más ningún título oficial de universidad que no responda a realmente el estado de la ciencia real, ¿no? Claro. Para eso vamos a introducir un paso intermedio, de manera que primero preguntemos a alguien muy experto antes de yo firmar, porque yo los tengo que firmar yo, los títulos oficiales. Todo eso es muy importante y hay toda una serie de otras medidas que ahora me sé de memoria que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad, y nosotros ayudaremos, por supuesto, a la divulgación y en poner a disposición de los divulgadores, por ejemplo a vosotros, no os hace tanta falta como a otros, ¿no? Pero gente que sepa de ciencia, a los que se le pueda preguntar en caso de que surja una duda, ¿no? Y eso ha sido todo, gente. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.